Ya estamos, Octavio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí desde Facebook, como siempre, con ustedes, una vez más en este programa que es Enfoques de la Realidad. Eh, Estamos esta noche con tres amigos muy queridos, amigos de la universidad, gente reconocida por su trayectoria académica, profesional, y empezamos por Octavio Solís, el nuevo integrante de este foro. Octavio es director de la revista Consideraciones, es licenciado en sociología y es maestro en comunicación por nuestra Universidad Nacional y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un gusto tenerte aquí, Octavio. Buenas noches. ¿Qué tal, Abel, Leopoldo, Luis? Saludo, Este, gusto igual. Gracias. También está con nosotros Leopoldo Lezama, colaborador de la revista Consideraciones, egresado Yes. de la carrera de Letras Hispánicas de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, editorialista, gente que se dedica al ámbito editorial y analista político. Buenas noches, Leopoldo, gracias por ¿Qué estar con tal? Buenas nosotros. noches. Buenas noches a todos por allá. Y también nos acompaña el maestro Luis Tetzicatl, ya colaborador asiduo de este espacio, para hablar sobre la izquierda. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, muy bien, muy amables. Muy buenas noches a todos y qué gusto estar con ustedes una vez más para poder platicar de estos temas tan importantes para nuestro país. Claro que sí. Pues para abrir boca, vamos a poner en contexto esta situación. Como ustedes saben, queridos amigos, esto es Facebook Live. Pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a los panelistas que estaremos aquí platicando, conversando sobre este fenómeno que desde luego ha causado un antes y un después, y me refiero a la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lleva ya 2 años de un gobierno que se ha abierto paso en medio de la fatalidad. Una fatalidad circunscrita a los ataques serios de la derecha y la fatalidad biológica de un flagelo, una enfermedad que ha azotado no a México, al mundo. Y a pesar de todo, este gobierno de izquierda, este gobierno que refrendó el voto popular en el 2018, sigue avanzando y ahora lo hace en medio de una tormenta que se ha presentado en la izquierda. Como ustedes saben, queridos amigos, el día de ayer se conformó la nueva presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, misma que se llevó en medio de una circunstancia peculiar, en un enfrentamiento entre el Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional y desde luego Morena. Hay quienes dicen que le tocaba la presidencia al PT, hay quienes dicen que le tocaba al PRI, y lo cierto es que eso ha enrarecido este ambiente. Al mismo tiempo, 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a punto de refrendarse la nueva dirigencia en el partido Morena. Hay gente, pues, Mario Delgado, en medio de una polémica por todo su comportamiento en la Cámara, al frente de liderazgo del partido Morena. Gibran, un muchacho intelectual, un joven con muchas tablas, pero con una trayectoria partidista un poco discutible. Hay gente que le ve miras, alturas, y alguien ha llegado a Ricardo Monreal. Pero por otro lado, el día de hoy sale a la luz Citlali,
la senadora por Morena, que ha emergido del movimiento político, de la movilización social, y quizá ella lleve mejor, a mi juicio, las riendas del partido, pero eso lo veremos en un momento más con mis amigos y en esta noche colaboradores, en esta mesa redonda que llevamos hasta ustedes. Sean bienvenidos, y para abrir boca, Octavio, con tu olfato político, con apenas un artículo que escribiste sobre el mal, sobre los odios, sobre los resentimientos, hablabas metafóricamente, desde luego, de la política. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la izquierda hoy, Octavio? ¿Son resentimientos? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo ves a la izquierda hoy en día? ¿Qué tal? Pues, a ver, hiciste un diagnóstico amplio, y yo creo que ahorita la discusión no creo que radique en este sentimiento colectivo de los resentimientos y el odio, ¿no? Siempre está presente en la política eso, pero no creo que sea lo que explique el fenómeno del cisma que se está adelantando en el partido Morena. Más bien, a ver, la izquierda son muchas izquierdas, ¿no? O sea, está la izquierda institucional, la izquierda, digamos, que está fuera de la disputa electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ubicar la izquierda partidaria, que en este caso está aglutinada en su mayor parte, pues, en Morena, ¿no? Creo yo que Morena, hay un problema ahí, que creo que hay una debilidad y una fortaleza. El partido Morena tiene una fortaleza, que hay un aglutinamiento. Ha tenido la capacidad ese partido, esa fuerza política, de aglutinar y de sumar gran cantidad de expresiones políticas, pero por una razón: el liderazgo de Andrés Manuel. Ese liderazgo que ha sabido aglutinar y mantener la unidad. Y que hoy esa distancia entre Andrés Manuel y el partido se está reflejando en estos estertores, en estas sacudidas. O sea, como Andrés Manuel ha tomado la decisión de distanciarse y no incidir en la vida interna del partido, las consecuencias políticas son golpeteo interno, ¿no? Y que, pues yo entiendo la idea de Andrés Manuel. O sea, me parece que es la visión de un estadista, es decir, está construyendo un Estado, no está pensando en la lógica del partido. Su preocupación va más allá del partido, ¿no? Entonces, es un estadista en ese sentido. Pero creo que ahí hay una falta de cálculo de Andrés Manuel, porque está partiendo de la idea de que ya hay un régimen, de que el régimen, el nuevo régimen, que sería la 4T, ya está echado a andar, ya está consolidado. Entonces él ya está pensando en el Estado, ¿no? Cuando creo que el régimen aún no se ha consolidado. Estamos en el inicio de la fase de la construcción del nuevo régimen. El régimen no es nada más tomar el Ejecutivo y las cámaras, sino es construir el nuevo orden político. Y en ese sentido no se ha consolidado el régimen. Es decir, que en 4 años se puede perder la presidencia. O sea, está en riesgo un descalabro en la intermedia y perder la presidencia en 4 años. Eso es lo que está en riesgo. Y yo creo que está tomando este papel de que en algún momento se le criticó al presidencialismo, porque en la época del PRI, del régimen autoritario, había una simbiosis entre presidente, partido y Estado, ¿no? Entonces, él está queriendo separarlo. Pero al PRI, por ejemplo, ¿cuántos años le costó construir el régimen, consolidarlo? O sea, el PRI se constituye ya formalmente como un partido en el 29, pero ya la consolidación del régimen es hasta los años 40. Estamos hablando de por lo menos unos 10, 15 años de consolidación. Y eso sin contar el proceso del obregonismo, ¿no? Que ya venía confluyendo. O sea, fue un proceso histórico muy largo para la consolidación del régimen. No se puede construir un régimen en 2 años. Creo yo que ahí está fallando el cálculo, ¿no? Entonces habría que poner orden en Morena en este momento,
volver a echar mano de esa fortaleza que es un liderazgo, que es el de Andrés Manuel, y decir, a ver, ¿no? Vamos a la unidad y después vamos a la intermedia y después vemos más adelante estas diferencias que tienen ustedes, ¿no? Yo adelantaría así el inicio de la discusión en términos de la discusión del régimen, que aún no se ha consolidado, esta idea del partido, del Estado y la figura del presidente, ¿no? Muy bien, Octavio. Luis, Octavio nos ha planteado pues, un esquema de lo que ha sido el sistema político mexicano a partir de lo que, pues, el pater familias, ¿no? El PRI. Yo creo que no se puede advertir un gobierno nuevo sin entender lo que fue el logro filantrópico, como diría Octavio Paz. Y eso de filantrópico habría que revisarse. ¿Crees que, como diría Octavio, si bien es cierto, el presidente efectivamente dice, yo me voy a alejar un poco, sin embargo, ese PRI que creíamos ya súper en la lona, se ha revivido de algún modo con esta presidencia que obtuvo ayer de la Cámara de Diputados, y lo que dice Octavio, los remanentes de ese estado permanecen, y aunque Obrador dice, me quiero desentender, me quiero desligar y quiero hacer la cuarta transformación, ¿crees que no pueda desligarse del todo del PRI? ¿Cómo lo ves tú? Bien, reitero que es un gusto platicar con ustedes y muy interesante lo que me estás comentando, Abel, muy interesante lo que ha dicho Octavio. Pero tal vez voy a dar un pequeño giro a esta percepción que se tiene. La verdad es que si nosotros como mexicanos vamos a queremos hablar de política, queremos ver a la política, el real referente, porque llegó un momento en que se pudo mediatizar, esa es la causa por la cual Peña Nieto gana la presidencia, el verdadero referente de la política en nuestro país, con todos sus vicios de régimen y con la manipulación del sistema, lamentablemente es el PRI. Ni siquiera porque el PAN haya ganado 2 elecciones a nivel federal en la presidencia de la República, tiene una intervención tan significativa como la que vamos a observar nosotros en el PRI. Miren, tan fácil como que queremos encontrar fraudes electorales, el PRI. Queremos pensar en que cuando se hablaba hace algunos años, hace unos 15 o 20 años, de la nueva federalización, el PRI. O sea, siempre lo vamos a tener que mencionar. Esta circunstancia empodera al partido político. Es más, si ustedes analizan un poco lo que se ha comentado en cuanto a que por qué el presidente se aparta de Morena, por qué los deja a ellos que gestionen, que hagan negociaciones y que dejen, a pesar de la mayoría en Rosa María Sauri Riancho, la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que realmente estamos haciendo es revivir la percepción de cómo se tiene que hacer la política a partir de lo que el PRI ha hecho. La palabra institucionalización, que tanto se ha empleado a lo largo de los años en todos los partidos políticos, pero que viene del PRI y que se refiere a que te alineas o te alineas, es lo que estamos metiendo ahorita en discusión. Y lo cierto es que, a mi parecer, por un lado, efectivamente, la verdad es que sí, en la práctica se vuelve un riesgo que el presidente se maneje al margen de su partido, porque él es la imagen dura de su partido. Porque en realidad, si el Partido del Trabajo alcanzó 46 diputados, 45-46 en la elección y era la tercera fuerza de la Cámara del Congreso, es gracias a Andrés Manuel. O sea, no es gracias a Noroña, ¿eh? No es gracias a Manuel Bartlett. Fíjense lo que estoy diciendo, no es gracias a Manuel Bartlett. Esto es importante lo que estoy diciendo. Es gracias a Andrés Manuel. Cuando Noroña sale a dar su discurso para decir que lamenta mucho la situación, hay algo bien interesante. Nunca, nunca, nunca le pone en la torre a la imagen del presidente.
Es más, se dirige a él como el compañero Andrés Manuel, el compañero Andrés Manuel. Así se dirigió todo el tiempo de su discurso, de alrededor de 15, 20 minutos, siempre se dirigió con respeto al presidente. ¿Qué es lo que está haciendo él, que es tan crítico? Está practicando también la institucionalización y de alguna manera pone en tela de juicio también que el presidente no lo haga. Si bien es cierto que Andrés Manuel no mantenga las riendas, es un riesgo, también es porque él trata de ser coherente con su propuesta. Se puso en tela de juicio que en aquella campaña de la coalición que hizo con el PS, con el PT, para llegar a la presidencia, donde había dos partidos de izquierda y uno que no era de izquierda, ¿no? Sino más bien conservador de derecha, se puso en tela de juicio si realmente era lo mejor, pero demostró inteligencia. Esa alianza, aunque no sea por el PES, aunque no sea por el PT, le permitió llegar a la presidencia. O sea, sí es un tipo inteligente. Y la verdad es que trata de ser coherente al apartarse de estas maniobras políticas que realizan en Morena, que se realizan en el PT, ¿no? Del PES ya ni se diga, o sea, lo más que hizo fue tratar de hablar de la cartilla moral, ¿no? En relación del PES, ni siquiera les da una gran intervención en el juego político. Pero me parece que quiere ser coherente. Y el ser coherente tiene un riesgo, como la misma democracia tiene un riesgo por sí misma. Y es en realidad que, como bien decía Octavio, tal vez el PRI se pueda reposicionar. Tal vez, tú mismo lo decías, Abel, tal vez el PRI pueda retomar fuerza. Pero quiero cerrar esta parte del comentario con lo siguiente. También es cierto, por otro lado, que Morena no podría ser Morena si no tuviera el tipo de oposición que tiene. Y el PRI es un hueso duro de roer que tiene fortaleza estratégica, eso está comprobado, a tal grado que ha llegado a recuperar gobiernos federales y locales. Entonces, hay que poner mucha atención en todo esto que yo ahorita he comentado. Gracias. Gracias a ti, Luis. Pues, Leopoldo, te toca cerrar este bloque. Luis y Octavio hablan del PRI, pero Luis se va más a esta idea de lo que dice, es que el presidente no puede distanciarse del partido. Sin embargo, tú lo sabes, lo sabemos los cuatro que estamos aquí, la frase que se decía en las manifestaciones sociales, sindicales, estudiantiles, el PRI gobierno. Y de lo que se trata es de no regresar a eso, de no regresar a los tiempos del caudillo, a las críticas que hace la derecha, lo que dice Enrique Krauss, lo que dice Aguilar Camín, el famoso caudillismo. Yo creo que una de las cosas que caracterizan a la izquierda, a diferencia de la derecha, es que en la izquierda hay libertad para discutir, para polemizar y para discrepar. La derecha no, la derecha es autoritaria, la derecha impone una disciplina. Hablamos de disciplina o de libertad de Morena, Leopoldo, adelante. Leopoldo, tu micrófono, tu micro. Sí, mira, esto me pasa por respetuoso, precisamente. No, lo que están planteando aquí tanto el compañero Octavio como el maestro Luis y tú, cómo has introducido el tema, pues es importantísimo. Se está viviendo en realidad no sé si un cisma al interior de lo que llama Octavio la izquierda parlamentaria. Y en efecto hay aquí ya ciertas corrientes que vamos a empezar a ver y va a ser muy interesante en los próximos meses de cara a las elecciones del 21, lo que tú decías de Morena, lo que vienen diciendo del presidente. Yo pienso que todo esto parte de una postura muy concreta del presidente que tiene que ver, y él lo ha dicho en las mañaneras, lo ha dicho desde que fue presidente, de que él gobierna para todos los partidos, que él ya no es parte, que él ya es el presidente de todos y que él no va a actuar de acuerdo a tendencias partidistas. Me parece que eso ha sido un arma de dos filos porque por un lado le da una cierta legitimidad en cuanto a la pluralidad, como ustedes decían, de no ir en torno al caudillismo, de no imponer a Morena, porque ustedes saben, de haber querido poner a Noroña, lo ponen. Es decir, Morena le presta algunos escaños, o se los presta el PES o no sé,
y ponen a Noroña, no quiso. Es decir, yo pienso ahí que el presidente, a nombre de la legalidad, pues sí bajaron a Noroña, ¿no? A mí me da la sensación de que estaba todo puesto para que Noroña fuera el presidente de la Cámara y lo bajaron, ¿no? Y esto lo ve el presidente en nombre de la institucionalidad. Yo vi hoy en la mañana su conferencia mañanera. En realidad esperábamos una confrontación porque ayer Gerardo Fernández Noroña fue muy agudo con el presidente, fue verdaderamente, le fue a la yugular. Yo estaba viendo una entrevista con Julio Astillero y le dice esto que tú estás diciendo, lo que ha venido diciendo Octavio. Le dijo que lo está obnubilando el poder, le dijo que lo está cegando ya a la presidencia, le dijo que a su lado solo tiene aplaudidores, que solo tiene de que sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, ¿cómo no? Es decir, lo que se vivió es fuerte, y es fuerte no solo por el acto, ¿no? De que Morena vota por el PRI, los 90 y tantos, no sé cuántos, 90 al parecer, senadores de Morena votan por el PRI para la Cámara, sino porque Noroña es un personaje con mucha presencia dentro de la izquierda, tanto parlamentaria como no parlamentaria. ¿Qué quiero decir? Que Noroña es un personaje con muchísimo peso mediático dentro de los que apoyan a la 4T, no solo de los que apoyan al PT, sino de los que apoyan a la 4T y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que esto se puede, como dice Octavio, esto en vías de las elecciones intermedias, esto se puede poner color de rosa, esto puede catapultar al PT, sobre todo los problemas que ahorita está viviendo Morena, todo el drama y toda la telenovela de su reelección, el rollo de Jacob Polevsky, de Ramírez Cuellar, ¿no? De la propuesta de Gibran Ramírez para unificar a Morena. Es decir, esto está tomando tintes cada vez más interesantes y no sé qué tanto vayan a cambiar las cosas en adelante, Abel. Gracias, Polo. Vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está viendo. Aiden Morales, Emilia Ramírez Angón, la maestra Laura Itzel, le mandamos saludos. Emilio TPA y Cuauhtémoc López también nos están viendo. Gaby Amado, Galatea Rey, les mandamos saludos. Laura Sad, hay mucha gente. Les agradecemos Lourdes García, Retep Martínez, le mandaban saludos a Octavio Solís, Delia González, le manda saludos a Octavio Solís. Bueno, Octavio, efectivamente, tú hablaste del PRI, porque yo coincido contigo, es decir, no se puede de la noche a la mañana con una goma borrar lo que representó el partido de Estado. Pero dice algo muy interesante, Octavio. Ahorita estamos a punto de las elecciones del 2021. Yo decía hace un momento lo de la renovación de la dirigencia de Morena, pero en este mare magnum de cosas también flotan, digamos, icebergs muy, muy grandes, peligrosos, y no podemos soslayar su presencia. ¿A qué me refiero? Leopoldo cierra con la figura de Gibran. Es un joven de los nuevos valores, pero se hace acompañar de Antonio Atolini, un exponente que surge del Yo Soy 132, pero que dijo el día de ayer o antier algo que sí sobrecoge. Dice, Chumel Torres es mi amigo. Alguien que dice que Chumel Torres es su amigo, cuando Chumel es una figura racista, es una figura que ha insultado al presidente, que responde a todas estas vociferaciones de una Laura Zapata, de este odio en las redes en contra de Andrés Manuel López Obrador. Gente de este talante. Por eso decía yo, el presidente ha sorteado las amenazas, tanto inevitables como lo de la enfermedad del COVID-19, como
las de la derecha. ¿Tú crees que ahorita la derecha se está frotando las manos diciendo, por fin se van a dividir estos de la izquierda? La coalición Juntos Haremos Historia se está resquebrajando. ¿Hasta allá llegamos, Octavio? No, o sea, es decir, lo que está pasando en este momento no creo que sea un diagnóstico calca, ¿no? O sea, no creo que ya sea el resultado inminente la fractura de Morena. Yo creo que, bueno, como es intermedia, en general todos los partidos van a bajar votación, o sea, participación electoral es menor a las federales y implica que todos los partidos bajan votos. Morena va a bajar votación, no va a tener los 30 millones de manera natural por una cuestión de diferencia de intermedia, ¿no? Y bueno, yo creo que Andrés Manuel, o en este caso más bien Morena, porque es Morena como partido, va a conservar su voto duro. O sea, tiene un voto duro así como mínimo, en su mínima expresión, pues yo creo que la mitad de esos 30 millones, ¿no? Yo no veo en este momento fracturas, o sea, desprendimientos. Puede haber algún berrinche de alguna figura que se salga, ¿no? Pero no estoy viendo liderazgos. O sea, si se va a Tolini, por ejemplo, pues se va él y su amigo, ¿no? Y sus seguidores de Facebook, pues, o sea, de Twitter. No se llevaría una base social. No es un líder social, ¿no? Es una figura mediática, ¿no? Si se va o se queda, en términos electorales da igual eso, ¿no? Pero no creo que lo que esté pasando, yo lo que veo en este momento son sacudidas internas. Creo que puede más bien afectar a la imagen del partido, más que desprendimientos, porque no los veo. De un Monreal sí se lleva una base social, por ejemplo, ¿no? Pero no veo eso yo ahorita. Yo creo que todos saben que quien aglutina la política en este momento en México, pues es la figura de Andrés Manuel. No van a dejar de orbitar en torno a esa figura, por lo menos de aquí al 2024. Pero sí creo que puede afectar en términos de imagen del partido si estas fisuras se enconan, ¿no? Digamos, las diferencias se enconan. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, todavía falta. Pudiera ser que, porque eso también es dado, como dijo Luis, hay mucho colmillo por parte es un animal político, tiene un instinto político natural, ¿no? Andrés Manuel es un político nato. Entonces él huele, se anticipa. Yo creo que a lo mejor pudiera ser incluso que él está, como diríamos en el lenguaje del presidente, sopeando, ¿no? Está sopeando ahí a las fracciones, a los grupos, cómo se mueven, y en un momento dado, pues a lo mejor a lo mejor no incidir como figura política, pero sí como persona moral, ¿no? Que pueda inclinarse para poner orden en el partido, porque sin el partido es el instrumento de gobierno, queramos o no, ¿no? Es una bisagra entre los poderes, finalmente, o sea, el Ejecutivo, pues, Morena es el que tiene las cámaras, ¿no? Pues hay una bisagra. Entonces, inevitablemente es política. Política significa el ejercicio de gobierno, o sea, se tiene que gobernar, ¿no? Y eso significa pues, también lo que dijo Luis, ¿no? La institucionalizar. Creo que esa sería la parte, y con esto concluyo mi intervención, o sea, no ha habido un proceso de institucionalización de la política, que sí lo logró en algún momento el otro partido, ¿no? Lo malo es que lo hizo bajo un régimen autoritario, ¿no? O sea, que ese es el costo. Si es que pendularmente es mucha democracia, es excesiva, ¿no? Y eso pasó con Fox, ¿no? Había gobierno, ¿no? Todo el mundo estaba por todos lados, el poder estaba en los gobernadores, entonces había un caos, ¿no? No se gobernaba. Y por el otro, el PRI, ¿no? En el gobierno que todo lo controla, que todo lo... ¿no? Entonces, pues ese fenómeno pendular de la política, de nuestra cultura, es complicado ponerlo en el centro, ¿no? Es muy difícil centrar la cultura política del ejercicio de gobierno en México. Muy bien. Luis, Octavio ha puesto el dedo en la llaga. Habla de la figura de López Obrador como una figura central. Sin embargo, no
no ve fracturas, ve probablemente jaloneos. Pero tú dijiste algo muy importante, Luis. Tú dijiste, la figura de Gerardo Fernández Noroña ha sido central por la forma en cómo se dirigió a López Obrador y mencionaste por ahí a Manuel Bartlett, etcétera. Figuras del PRI que finalmente se unieron a López Obrador en este gran movimiento que lo llevó a la presidencia en el 2018. Sin embargo, Luis, efectivamente, como lo señala Octavio, y es algo que no solamente Octavio lo está mencionando ahorita, sino que historiadores lo han dicho. López Obrador no tiene hoy por hoy un oponente real. No hay una figura en la oposición que pueda hacerle sombra a López Obrador. Al contrario, esas figuras ahorita están siendo seriamente cuestionables. Sin embargo, el INE está por darle el registro mañana al partido de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala, de México Posible. ¿Qué esperamos de esta oposición que está, digamos, atomizada y que de pronto puede tener ciertas canonjías, Luis? Yo en este momento, con lo que comentas, recuerdo la afirmación que hizo un ex candidato a varios puestos por parte del PRI en diversas elecciones en la Ciudad de México. Él me decía, es que con el PRI sí se practica la democracia. Ante la pregunta de por qué se practica la democracia, me respondía, porque es natural que dé lugar a la existencia de una oposición que es crítica y que es férrea. Me llamó mucho la atención, pero me llamó mucho la atención también de otro personaje que ha sido funcionario durante administraciones perredistas en la Ciudad de México y priistas, que me dijo, cuando estaba el PRI había democracia. Y yo pregunté por qué, y me dijo, porque si el dinero que había en el erario público se destinaba a algo, una de las acciones que estaba considerada era distribuir ese dinero entre todos. O sea, me daba a entender que le daba apoyo financiero a la oposición para sus eventos, para las cosas que requiriera, pero más bien me parece que lo que ocurría, a diferente de la percepción que este funcionario me decía, es que los estaba maiciando, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros confrontamos una visión de derecha o de centro derecha con lo que hace la izquierda, nos damos para empezar cuenta de que estamos acostumbrados estuvimos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a vivir al día, a pensar que lo que ocurre pues, es lo natural. De ahí que muchas personas en su momento dijeran, pues yo para qué voto si siempre va a ganar el PRI. Esas expresiones seguramente todas las escuchamos todos nosotros en algún momento y era cuestionable. Pero ¿a qué se debe que nos acostumbráramos? Me parece que el mexicano promedio es muy ávido de más vale viejo por conocido que peor por conocer. Pero cuando vemos a la izquierda de hace 6 años, 12 años, 18 años, por ubicarnos en un contexto próximo a elecciones intermedias, nos damos cuenta de que en la izquierda, a diferencia de la derecha, no se imponían candidatos. De que en la izquierda, a diferencia de la derecha, se llegó a ver la oportunidad de que no solamente la militancia de los partidos de izquierda, sino el electorado en general pudiera opinar quiénes querían que fueran los candidatos de la izquierda. Entonces estamos ante la presencia de nuevas prácticas que no eran un estado de confort al que todos estábamos habituados. En ese sentido, Felipe Calderón y Margarita Zavala le están apostando al conformismo, perdón por utilizar esa expresión, le están apostando al estado de costumbre que pudiera tener el mexicano. Le pueden estar apostando, si me lo permiten, hasta otras condiciones de derecha, como por ejemplo al aspecto religioso, ¿no? Al aspecto consumista, en fin, cuestiones que están bien arraigadas en nuestro pueblo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a la izquierda y observamos el caso de Morena, cuando vemos
cómo se estableció esa alianza en la última elección federal en la que gana Andrés Manuel la presidencia. Sabemos, fíjense qué interesante, puede ser cuestionable, pero Morena estableció indiscriminadamente alianzas formales e informales. Esto habla de una nueva realidad política, y esto no sería posible si no hubiera un electorado también necesitado de castigar a quien ha abusado del poder. Porque esta condición de indiscriminadamente hacer alianzas formales e informales implicaría que haya alianzas institucionales, alianzas personales, con partidos y movimientos sociales, políticos y sindicales. Ahí está el caso del Baester, ahí está el caso de Napoleón, ¿no? Por ejemplo, ahí está la situación de que un partido conservador como el PES se asoció con Morena y con el PT para ir juntos a una elección. Esta situación, que definitivamente describe un panorama diferente, es un panorama de oportunidad, ¿ok? Porque no se cierra el micrófono ni la oportunidad de opinar a nadie que está ávido de un cambio. La población también en esta ocasión, yo entiendo, como en muchas otras, porque bien dice una frase que mantengas ocupados a los intelectuales y no tendrás problemas, pero también hay otra que yo he acuñado que dice, hay elecciones que no se ganan porque la gente piense quién es el mejor candidato, algunas se ganan porque piensan quién es el menos peor, y en el pensar quién es el menos peor, también piensan en que es su oportunidad de castigar a quienes los han saqueado, y fíjense lo que voy a decir, no voy a decir financieramente ahorita, ni materialmente, a los que los han saqueado moralmente, a quienes han cometido violencia hasta a nivel psicológico en contra del mexicano por su proceder, que llega a ser, una palabra que utilizaba Octavio ya hace un rato, ilegítimo, y que tú mismo utilizabas también, ¿no? A ver, esa condición, ese nuevo proceder de la izquierda fue la que llevó a López Obrador a la presidencia y otorgó a los partidos que lo apoyaron una fuerte presencia en el Congreso de la Unión, en legislaturas de algunos estados, e incluso los posicionó en la administración pública o en las gobernaturas de algunas entidades de la República. Y hay algo importantísimo que voy a rescatar ahorita de lo que decía Octavio. A pesar de todo eso, hay un sesgo de coherencia y de coherencia también política, a pesar de esas alianzas, ¿eh? Y es que Morena no se dio a la tarea de afiliar a los aliancistas. Mantuvo su militancia comprometida y con eso mantuvo el voto duro. Entonces, contra eso puede haber N cantidad de partidos, pero cuando hay autoridad moral por ser coherente, ya mencioné dos situaciones en las cuales me parece que el presidente ha sido coherente, contra eso, bueno, la verdad, allana voluntades. Muy bien, queridos amigos, vamos a leer algunos comentarios del público. Aldair Alba dice, también podemos ver que el hecho de que la sociedad haya votado por Morena pudo ser por encontrar en este partido una alternativa diferente a los demás otros partidos. Es decir, gran parte de la sociedad no votó por AMLO, por su figura, pensamiento, ideología o propuestas políticas y sociales, sino más bien simplemente vieron en él una alternativa distinta a lo que ya se venía repitiendo, mas no por el contenido político del partido. También es claro que las próximas elecciones están en riesgo. La derecha es capaz de generar un discurso que ilegitime a la blanda izquierda que aún no se ha consolidado. Como bien mencionan, es imposible que se consolide en apenas 2 años. Dice Jonathan GL, muy interesante, qué buen espacio, saludos. Abelardo Mosqueda, Juan Mosqueda está viendo el video, saludos Juan. Imagínense cómo amagarán con golpes y ruptura cuando venga la sucesión de López dentro de la izquierda a la presidencia, dice Roberto. Roberto Josué Bermúdez, Beto Bermúdez dice, Juan Abelardo Mosqueda dice, pues ven mal, ese señor le preocupa su imagen, no tiene partido. El señor López no tiene partido, ya les dijo, dice Juan Mosqueda. Dice Roberto Bermúdez, para ustedes, ¿qué ha quedado a deber desde una perspectiva de izquierda este gobierno? Espartaco Rosales, profe de Vallejo, le mandamos un abrazo, un saludo. En Morena, problemas de liderazgo y la base y la formación de cuadros y la organización y la izquierda más allá de lo parlamentario, dice Marisa García Elizondo, absoluta indignación para los mexicanos si se le da el partido a Calderón.
Dice Rogelio Cuautla Hernández, le mando un saludo. Estimados profesores, ¿consideran que la llegada de Héctor Serrano y Mauricio Toledo a la bancada del PT será un recurso importante para tener impunidad por sus actos ejercidos en la política de la capital? El primero como secretario de gobierno del entonces Distrito Federal y titular de Semovi, mientras el segundo como jefe delegacional en Coyoacán, y que para 2021 ambos personajes hagan candidatos a sus colaboradores dentro de ese partido. Pues muchas intervenciones de la gente, pero me quedo con esto que dice Rogelio. Antes de esto que pasó el día de ayer, hubo un antecedente. Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya del PT se sacaban la foto con Mauricio Toledo y Héctor Serrano. Eso fue una afrenta. Y lo digo yo también me sumo, eso fue terrible. Porque Mauricio Toledo, el tomate, es un porro. ¿Tú qué piensas, Leopoldo? Polo. Sí, es un porro, claro. El tomate Toledo lo identificamos perfecto. Nosotros hemos trabajado en calle con Morena para las elecciones del 2018 y sí, este tipo metía gente para romper, para amedrentar. Me acuerdo que él fue el responsable de los disturbios que hubo en algunos mítines de Claudia Sheinbaum, donde se habla que incluso hubo una persona fallecida. Es un reventador el tomate Toledo, ¿no? Desde siempre lo ha sido. Ahora, ahí hay una cuestión, híjole, bien delicada. Hace rato decía Octavio, yo no veo una ruptura en Morena, ¿no? Yo no veo un peligro de que haya una caída en Morena, ¿no? Creo que tiene razón, creo que la fuerza presidencial, la fuerza de Andrés Manuel López Obrador es tan grande, su arrastre es tan fuerte que va a sacar adelante las elecciones del 2021. Es decir, yo creo que es lo que él dice, yo en eso coincido plenamente. Hay más bien escarceos internos, ¿no? De grupos, de tribus, de los de aquí y los de allá, ¿no? Ahora, lo que sí pienso es que yo insistiría en la figura de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Porque me parece que tú le dijiste, ahora se saca la foto con Toledo, pero bueno, eso sí cala un poco, ¿no? Pero bueno, también pudo haberle respondido lo mismo a Andrés Manuel. En la mañana Andrés Manuel dijo, aquí no estamos por cargos, aquí estamos por encargos, ¿no? Y el fin no justifica los medios y aquí no vamos a permitir esas cosas. No es llegar a como de lugar, dijo, no es quítate, lo que siempre dice, ¿no? Quítate tú para que me ponga yo, ¿no? Pero bueno, Gerardo Fernández Noroña podría revirarle diciéndole lo mismo, bueno, pues tú te sacaste la foto con el pez, mano. Tú te sacaste la foto con el verde ecologista. Tú tienes perfectamente alianzas con el Güero Velasco en Chiapas, cuando sabes perfectamente que tu titular de la inteligencia financiera, Santiago Nieto, te dijo que el Güero Velasco hizo las tranzas más terribles en Chiapas. Es decir, ahorita vamos a entrar en terrenos ya muy pantanosos de la política. Yo brevemente quisiera cerrar esto diciendo, hay que acordarnos quién es Gerardo Fernández Noroña, Abel, porque no podemos minimizar ahora la imagen de Fernández Noroña. A él la gente, el pueblo, pues, la gente que apoya a la izquierda desde abajo, lo ve como un luchador social, déjame decirte. Gerardo Fernández Noroña viene desde hace un buen rato, bueno, desde que él hizo acuérdate que él hizo una asamblea en defensa de los deudores de la banca en tiempos de Zedillo, ¿no? Sí. Que incluso me parece que lo metieron al bote. Después es de los que defiende con todo la resistencia cuando el fraude del 2006. Y luego es de los que se pelea con la bancada del PRD cuando había el peligro de que traicionaran a Andrés Manuel López Obrador y se unieran a Felipe Calderón. Acuérdate de, ¿cómo se llamaba Ruth Zabaleta, ¿te acuerdas? Sí, la que era entonces incluso presidenta de la Cámara de Diputados, que traiciona a Andrés Manuel López Obrador y se va con Felipe Calderón. ¿Y qué le dice Noroña, no? Le dijo, vendiste el cuerpecito por un huesito, ¿no? Sí, Noroña renuncia al PRD en 2008 cuando imponen a los chuchos, ¿no? Uh-huh. Y él se va porque él apoyaba al Santa Claus. ¿Cómo se llama el Santa Claus? Se me olvida. Alejandro Encinas. Él apoyaba a Alejandro Encinas, pues no. Y el riesgo parlamentario de traición siempre va a estar ahí, por favor.
Los riesgos van a estar y eso es lo que quizá no ha agarrado la onda Andrés Manuel López Obrador y se lo dice Noroña. ¿Ves lo que le dijo? General, gané la plaza y usted me está pidiendo que le entregue, ¿no? Es decir, quizá por la propia confianza que hay, por la propia abrumadora mano que tiene el presidente, quizá nos estamos confiando, Abel. Y quizá también estamos minimizando el poder de organización que pueda tener. El PRI y el PAN no están muertos. El PRI y el PAN van a hacer alianzas, es decir, los poderes fácticos, ahí está el INE. Tú lo acabas de decir, mañana puede ser que le den el registro al partido Felipe Calderón, lo cual es inexplicable. De verdad, ¿cómo es posible que en medio de los escándalos de García Luna, en medio de todo lo que está saliendo de Odebrecht, ¿no? En verdad el INE vaya a actuar como parte a favor de Felipe Calderón y su partido? Pues esto también lo pueden hacer los senadores y los diputados llegado el momento. Es decir, no está ganado todo, ¿no? Los poderes fácticos siguen ahí, van a tener a las televisoras a su favor. Y ahí yo vería algo que dijo Octavio al principio, el riesgo de que hubiera ahí un cierto golpe en las elecciones intermedias, ¿no? No en cuanto a Morena, no. En cuanto a que no están muertos y pueden de pronto hacer alianzas con misma gente de Morena, ya lo han hecho. Acuérdate en 2012, cuando lo de las tarjetas Monex, de todo el fraude Peña Nieto, ¿qué hizo al PRD? Se esperó, apoyó a López Obrador, dijo, no, nosotros estamos con el compañero López Obrador. ¿Y qué hicieron al final? Se unieron al Pacto por México. O sea, no olvidemos. Y eso también pueden hacer los de Morena, ¿no? Es decir, hay que tener ahí mucho cuidado y el presidente no se puede confiar. No se puede confiar en sus senadores, no se puede confiar en sus diputados, porque ya lo hemos visto, estos se agarran hueso. Mira, para cerrar este comentario, alguien de tu público dijo ahorita, ¿y qué ha hecho Morena desde entonces en la formación de cuadros? Ah, sí. Me acuerdo porque yo participé en el 2018 en el Álvaro Obregón para Sí. Laida Sansores y el trabajo era brutal, Abel, calle por calle. Eso ya lo dejó de hacer Morena. Ya ocuparon el puesto, ya se les olvidó la calle. Y cuando agarran, y es que ese es el problema de los partidos, lo dijo Juan Villoro cuando recién ganó López Obrador, si Morena ahorita no ha caído en grandes escándalos de corrupción, es porque no ha caído la lana, pero dejen que caiga la lana y uff, te digo, y lo estamos viendo, ahorita Morena trae un rollo ahí interno fuerte, ¿no? Entonces sí, no despreciemos el poder que pueda tener, el poder de boicot que pueda tener el PRI y el PAN, no hagamos a un lado la posibilidad de traiciones en Morena y de que se unan eventualmente a los poderes fácticos para meterle la pata a los proyectos del presidente, ¿no? Hacer un poco de memoria. Muy bien, Octavio. Rápido, Octavio, Leopoldo, vas, Octavio. Sí. Lo único que está esperando la oposición para levantarse es un liderazgo a nivel nacional. Si lo encuentra, entonces levantan cabeza. Ese es, ahí le dejo. Luis, ¿qué piensas de este cruce? La verdad es que sí coincido en cuanto a que es inviable moralmente que se otorgara un reconocimiento como partido a un movimiento, nada más por el simple hecho de que lo encabece Calderón, ¿no? Que además está en el ojo del huracán con todo lo que se ha dicho de Odebrecht y parecería también que es uno de los objetivos de la Fiscalía General de la República, ¿no? Sin embargo, como ya en alguna otra ocasión pudimos comentarlo, las cuestiones formales que las reglas jurídicas establecen, que las normas jurídicas tienen para tener participación política, por sí mismas no imponen límites si no es que algo se ha comprobado. Y no se comprueba lo que la razón dicta, sino lo que las evidencias acumuladas apuntalan. Ahora bien, de la misma forma, a lo mejor podríamos decir, pero Andrés Manuel no es de izquierda, ¿no? Y argumentarlo con base en su historia no reciente, sino en su inicio en la política.
Sin embargo, el realizar también esa afirmación sería algo parcialmente vulnerable o totalmente vulnerable, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Porque al final de cuentas lo que habla de él es su historia reciente, la historia que sí reconocía, la historia que le da un lugar en la política y que le lleva a la presidencia. Entonces, pues sí, le van a dar a Calderón esa prioridad. Algunos otros van a formar un partido, se van a hacer alianzas increíbles, ¿no? Como PRI, PAN y PRD, que ya ha ocurrido en alguna elección estatal. Se van a realizar esas alianzas, pero a final de cuentas, la imagen del presidente, a pesar de todo lo que he dicho, se va a mantener. Es tan simple como lo siguiente. Recordemos que a lo largo de la historia, México, aún con el PRI, no con el PAN, pero aún con el PRI o ahora con Morena, ha tenido un reconocimiento por parte de América Latina. Ha sido en muchos momentos como el estandarte, ¿no? De América Latina, es como el referente a seguir. Decía menos con el PAN porque sabemos las anécdotas, por ejemplo, de Vicente Fox, ¿no? Y vemos, digo, tampoco con Peña, ¿no? Hay que ser justo, tampoco con Peña Nieto, pero si nos remontamos un poco más atrás, vamos a encontrar que por el tipo de presidente que habíamos tenido y de aparato administrativo, era como una voz autorizada a México. El día de hoy, otra vez México se vuelve a poner ahí en la mira de América Latina, nada más porque Andrés Manuel, siendo reconocido como un actor importante de la izquierda en América Latina, no en México, llegó a la presidencia. 3 oportunidades tuvo que jugársela como candidato para que a la tercera fuera su vencida, ¿no? Para que a la tercera llegara. Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, en Venezuela todo esto comenzó con Hugo Chávez, ¿no? O sea, un presidente que llega de la izquierda, gobierna, carismático, líder, se consolida. Lamentablemente todos sabemos el final, ¿no? Del personaje. Lula, ¿qué pasa con Lula da Silva en Brasil, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre con algunos movimientos de izquierda? O sea, Nicolás Maduro también quería ser un estandarte a la izquierda como Hugo Chávez, pero le queda grande la posibilidad de sucederlo y de ocupar esos zapatos. Entonces, la mirada hacia dónde se va, hacia Andrés Manuel. En nuestro caso en México es muy interesante esta posibilidad de que como estandarte de la izquierda se consolide y logre demostrar que la izquierda es capaz de gobernar y no termine como los otros, ¿no? Como los demás están acabando sus gestiones finalmente. México siempre se ha destacado en que políticos y partidos que son de una izquierda más pronunciada nunca habían ganado en las elecciones. Y ahora sí tenemos un gobierno de izquierda que alberga además esperanza. Incluso como, reitero esa parte, como para encabezar el movimiento de izquierda en el continente, en particular en América Latina. Y no es exagerado lo que estoy diciendo. Después de todo, yo he escuchado discursos de Maduro, muy cuestionable. Escuché varios de Hugo Chávez, ¿verdad? Hemos oído de Lula da Silva. Y en realidad a ninguno de ellos se le ocurrió algo que sí propone un gobierno de izquierda en México y dice, aquí, México, que ha vivido momentos importantes de la historia como la Guerra de Reforma, a la cual él hace mucho alusión, va a vivir su cuarta transformación. Y es una transformación además, ahora sí utilizo de nuevo la palabra, institucionalizada. Y vamos a ser coherentes, ¿no? ¿Y cuál es su bandera? ¿Cuál es la bandera de este movimiento de izquierda? Vamos a darle en la torre a la corrupción. Eso dijeron desde la campaña. Y llega el gobierno y vean lo que está pasando con los procesos. Yo hace muy poco tenemos la oportunidad de comentar lo de la estafa maestra, ¿no? Ese fue el primer paso decisivo para que la gente volteara y dijera, ah, caray. Y entonces con eso, dejaron de decir los de la oposición que se trataba de un gobierno populista. Solamente así trataron de ponerse las pilas y es una pena que se las hayan puesto para estar atacando a la persona, ¿no? Para estar atacando, para estar tratando de articular argumentos que nunca lo han sido y nada más tratar de hacer golpear, que bueno, también ha de ser su sistema, ¿no? Así trataron a México muchos años, golpear. Entonces, habrán de estar esperando seguramente a ver si funciona, pero bueno, les comparto esta parte, espero que veamos un poquito más en lo sucesivo. Muchas gracias, Luis. Leo lo que dice el público, que dicen, está muy interesante la charla. Adriana Durán, le mandamos un saludo, un beso, buenas noches. Dice, si bien no hay una fractura dentro del partido de Morena, a nivel nacional,
La mirada desde provincia es distinta. En Jalapa, Veracruz, quienes están en el gobierno no han desempeñado un buen trabajo. Entre ellos hay golpeteo. ¿Qué decir del gobierno estatal? No hay manera. Probablemente en las siguientes elecciones pierdan una cantidad importante de votos y suba la abstención. La figura de Andrés Manuel no basta. Concuerdo con Nicolás, bueno, con Leopoldo, que tiene ahí Nicolás. Gracias, Adri. Te mandamos un abrazo, un beso. Carlos Martínez, creo que el registro que está por darle al INE a Calderón es el pago de un trabajo pasado. Calderón busca un registro por vivir del dinero del pueblo, pero le va a durar poco porque creo que lo llamarán a juicio por su coalición con el narco y no tendrá repunte. Será como un pez que durará poco, que buscarán solo puestos para sus allegados en futuras elecciones. Octavio, aprovechando estos comentarios, está en puerta la consulta a la que está llamando el presidente. Que él vote por el que no se enjuicia a los expresidentes es otra cosa, pero él ha dicho, si la gente dice que se les enjuicia, se les enjuiciará. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el presidente, y ojo que el día del informe presidencial hubo dos ausencias en el informe del presidente. La del fiscal general de la República y la del presidente de la Suprema Corte. Ya se hizo público que el presidente de la Suprema Corte dijo que él no estaba de acuerdo en que se lleve a cabo el enjuiciamiento a los expresidentes. Entonces, y además estamos frente a una circunstancia también muy complicada. Felipe Calderón ha ido a Estados Unidos en un par de viajes últimamente, donde se ha sacado la foto con Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, acompañado de Kamala Harris, una afroamericana, que probablemente, van a dar la batalla. Yo no quiero augurar nada, pero Barack Obama fue presidente al mismo tiempo que Calderón fue presidente acá. Y recordemos la operación Rápido y Furioso. En esa operación hubo contubernio de los Estados Unidos y del gobierno mexicano. Con Trump hay posibilidades reales de que enjuicien a Calderón, pero con Biden no. Entonces, ¿qué crees que suceda, Octavio? ¿Sí se va a enjuiciar a los expresidentes? Lo que pasa que creo que el tema del juicio a los expresidentes tiene que ver con romper con pactos no establecidos, pactos no... o sea, es una herencia también del PRI, pues, o sea, es decir, todos los expresidentes priistas que se iban, se retiraban de la vida pública y dejaban gobernar al presidente en turno. Entonces ahí como que surgió el fenómeno de la impunidad, ¿no? Si un presidente se va, no se le toca, es intocable, ¿no? Y al mismo tiempo él no se mete y no incide en la vida pública, que es un fenómeno que surge con Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando se desprende de la figura de Calles. Es decir, es el Tlatoani sexenal, ¿no? Entonces eso ya en el proceso de la transición democrática se dejó ese esquema, ¿no? Ese pacto ahí raro, ese acuerdo, ¿no? Histórico, pues, se continuó. O sea, el PAN, por ejemplo, el caso de Echeverría, ¿no? Del halconazo, el 71, o sea, Fox tenía supuestamente esta demanda de que iba a investigar el genocidio en 68, y pues no, o sea, él le dio continuidad a ese pacto de a los expresidentes son intocables. En el caso de Andrés Manuel se vuelve a presentar la posibilidad porque la transición democrática con Andrés Manuel finalmente está llegando a su culminación. O sea, se está llegando realmente por fin a una transición democrática. Lo que fue con Fox en el 2000 fue una transición política, no democrática, ¿no? Entonces, ahorita ya
resurge esta posibilidad de que no hay impunidad. Y es muy importante el tema de que por lo menos, aunque no se les lleve a prisión, el hecho de poner en la agenda pública la idea de que ya no hay intocables, de que por lo menos la gente va a poder salir a una consulta, de que por lo menos lo estemos discutiendo en los espacios de discusión pública, eso ya es un precedente de que, como se decía, hay una necesidad de ser coherente, ¿no? Y de decir que no es lo mismo, o sea, no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Porque un juicio de esos tarda muchos años. O sea, no se puede culminar un juicio de esos si solo tienes 4 años y la presidencia llega nuevamente el PRI, pues no va a haber culminación del juicio, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión simple, pues, pero creo yo que hay otra cosa más compleja, que es la política, ¿no? Ya no son temas solamente de la democracia ni asuntos meramente legales, sino el tema de la política. Es decir, Andrés Manuel sabe que si él rompe ese acuerdo histórico, porque no, en México nunca se ha enjuiciado un expresidente, ¿no? Desde la llegada del PRI. Entonces, si él rompe ese acuerdo histórico de más de un siglo, imagínate, de más de un siglo, no sé cuál, ¿no? O sea, entonces estamos viendo un fenómeno en el que él, como Lula, puede estar exento, puede estar expuesto, perdón, puede estar expuesto a una persecución política. Si no se ratifica la continuidad en el 2024, viene la persecución, ¿no? O sea, él rompería cualquier acuerdo. Y entonces, eso por un lado. Y por otro, creo yo que la posibilidad de hablar de una transformación de régimen vía democrática necesariamente tiene que ser a través de un acuerdo político. Sí hubo acuerdo político para su llegada de Andrés Manuel, como la transición democrática en España, porque es así. O sea, la única manera de que tú hagas, de que no sea una vía democrática y pacífica y hables de cambio de régimen, estamos hablando de la eliminación del otro. O sea, un proceso de revolución vía armada, pues, ¿no? Y si tú no optaste por esa vía, optaste por una vía democrática y pacífica, estás hablando de un pacto, como la concertación en Chile, como la transición democrática española, ¿no? En el que las dos Españas se ponen de acuerdo para que no haya una guerra civil, pues, ¿no? Con la muerte de Franco. Entonces es lo mismo en México. Le entraste por esta vía, tuviste que haber hecho acuerdos con esa élite política que han ostentado el poder durante muchísimas décadas, ¿no? En este país. Y entonces estaría rompiendo estaría entrando en una fase sin retorno. Se rompería con esas élites de una vez y para siempre, si los enjuicias y los encarcelas. Y entonces tienes que garantizar que en el 24 hay continuidad, porque viene la persecución. Y yo creo, y aquí lo cierro, que esto que vemos, porque también Calderón rompió el acuerdo. O sea, un expresidente metiéndose ostentosamente, de manera grotesca en la vida pública, él ya rompió ese acuerdo, por ejemplo, ¿no? Porque todo lo de Cedillo se fue calladito y quietecito, se fue Peña Nieto, se fue quietecito, ¿no? Y bueno, Fox es alguien que habla nada más, ¿no? Baladronea en sus redes, pero Calderón hace política, está conspirando, ¿no? Entonces él sí es el primer expresidente que está rompiendo ese acuerdo. Por eso Andrés Manuel entonces está rompiendo ese acuerdo también, y es como un baile, ¿no? Una suerte de baile, porque Calderón empieza a conspirar y Andrés Manuel lo sabe y entonces manda los mensajes con gente cercana como García Luna y dice, a ver, quieto, ¿no? O sea, estás rompiendo ese acuerdo, quieto. Y creo yo que es difícil. Es difícil porque una vez que se pase esa línea, vamos a ver, una vez que se rompa ese acuerdo histórico, vamos a ver un México metido en una cosa muy difícil de resarcir. Muy difícil. Porque inevitablemente, si vas a hacer política vía democrática, hay un régimen democrático, tienes que hacer política con el otro que tiene un discurso distinto al tuyo, con una ideología incluso distinta. O sea, si una izquierda tienes que dialogar y pactar con la derecha para sacar leyes, ¿no? Pues o qué, ¿los vas a eliminar físicamente? ¿Qué vas a hacer con la derecha? Ganarles electoralmente, derrotarlos moral y políticamente, ¿no? Eso me queda claro, pero no es suficiente porque ahí van a seguir conspirando, y van a seguir teniendo partidos. Pero lo que yo creo es que no va a ser fácil que ellos construyan su liderazgo nacional. No va a ser fácil porque no se construye por decreto, son fenómenos políticos, históricos, que es la figura de Andrés Manuel, es un fenómeno político
que no surge de un día para otro, no llega y dice, soy el nuevo líder, ¿no? O sea, y eso es el fenómeno de la derecha que está destruida, fragmentada, pero sí hacen mella, sí hacen agua en este barco que se llama México, ¿no? Y las ratas, que en este caso son Calderón, pues están royendo ahí la madera y pues claro que están haciendo, conspirando, ¿no? Pero le está jugando al vivo Calderón, en un acto de desesperación, ¿no? Y entonces, por eso aquel Andrés Manuel dice, pues tú estás rompiendo ese pacto, pues entonces yo también voy se están acercando a los límites de esa ruptura, y yo creo que eso, pero bueno, si me dices, eso lo hablo en términos como análisis político frío. Si me dices a mí, Octavio, ¿qué pienso? A mí me encantaría ver a Salinas de Gortari tras las rejas. Claro. O sea, como persona, yo como persona, no hablando Sí. como en términos de analista político, no, sino las consecuencias políticas del desastre que podría traernos esto, pero finalmente mi corazón diría, quiero verlo o sea, quiero que paguen, ¿no? Lo que han hecho, lo que han saqueado. Eso es a nivel más personal, ¿no? Más personal. Porque a veces también se puede confundir lo que uno puede opinar en términos de cabeza, de análisis frío y lo que uno en el deseo, ¿no? Como persona. Pero bueno, yo ahí la dejo. Muy bien, Octavio. Híjoles, Leopoldo, pues te deja, Octavio, una muy interesante. Yo discrepo con Octavio en una cosa. Dice Octavio, son pactos, yo estoy de acuerdo en eso, yo creo que sí, efectivamente son pactos, pero aquí hay una cosa relevante. Decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Efectivamente, Salinas, podríamos irnos más atrás, pero Echeverría está vivo y Fox no le tocó, como bien lo señaló Octavio, pero Salinas, el chupacabras famoso, el enemigo público número 1, que le sigue incluso ganando a Calderón, según la encuesta del Universal de que si la gente quiere que enjuicien a los expresidentes. Salinas, Cedillo, todos han sido partícipes de la corrupción que ha gangrenado este país. Y yo creo que es posible. Sin embargo, dice Octavio, esto no va a ser de la noche a la mañana y es más, no le va a alcanzar el sexenio a López Obrador para hacerlo. ¿Será tan complicado? Ojo, Octavio también señaló otra cosa muy interesante. Dice, esto es una transición pacífica. De acuerdo a López Obrador y al discurso que engarza la historia de México, ni la independencia fue pacífica, ni la reforma fue pacífica, ni la revolución fue pacífica. Pero ahorita tampoco vivimos una paz. Digo, hay que ver antes de la pandemia los muertos que ha generado la guerra contra el narco que inició Calderón. Pero efectivamente, la derecha no se va a dejar. Que está debilitada, sí, pero no se va a dejar. Sin embargo, es un avance muy importante que se les enjuicia a los expresidentes. Se hizo en Guatemala, se hizo en Perú, Fujimori estaba en la cárcel. Apenas estuvimos viendo que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también ya tiene arresto domiciliario. ¿Qué pasa en México? ¿Coincides con Octavio en que justamente esos pactos por debajo de la mesa que ahora ya vemos que se están resquebrajando sean los que han impedido que se juzgue a los expresidentes? Claro, amén de los fraudes electorales que siempre han ganado el PRI y el PAN, ¿no? Adelante, Leopoldo. Bueno, pactos de impunidad entre presidentes, desde luego que hubo, pero por supuesto, ¿no? Es decir, Echeverría con Díaz Ordaz, ¿no? López Portillo con Echeverría, de la Madrid con... Es decir, eran sucesiones pactadas y donde se tenía entendido y se daba por hecho que no iba a haber persecución, no iba a haber ningún tipo de juicio, de ninguna investigación de ningún tipo. Simplemente con el caso del 68, con la guerra sucia de los 70, yo creo que eran más que motivo para perseguir a estos personajes, ¿no?
como tú indicaste hace un rato, Vicente Fox lo prometió, haciendo incluso una institución, ¿no? Para perseguir los delitos del pasado, que fue una total mentira, ¿no? Eso no sucedió. Ahora con el gobierno de López Obrador, pues bueno, es que el asunto del juicio a los expresidentes me parece que es un imperativo de varios tipos. El primero me parece que es moral, porque el discurso de López Obrador ha venido manejando desde el 2004, 2005, es la lucha contra la corrupción y la lucha en contra de gobiernos saqueadores, ¿no? Que vendieron al país, que Salinas es el padre de la desigualdad moderna, que durante el periodo neoliberal se vendió el país, ¿no? Cedillo, el Fobaproa, ¿no? Carlos Salinas, prácticamente el 80% de las paraestatales, Vicente Fox, las minas, ¿no? Es decir, ha habido Felipe Calderón, la seguridad nacional, vendiéndosela al narco, ¿no? Los puertos, los aeropuertos, es decir, el discurso de Andrés Manuel López Obrador que ha utilizado históricamente ha habido un conjunto ha habido un modelo político que es el neoliberalismo, que ha tenido a la cabeza a una sucesión de presidentes corruptos, ¿no? Que han destrozado al país y han acabado con la igualdad, con la equidad y con todo lo que tiene que ver con el bien de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como indicó hace rato Octavio, el hecho de que los expresidentes sean llevados a comparecer, ese mero hecho yo creo que ya es un precedente, es un parteaguas, es una manera muy concreta de decirle a la ciudadanía, aquí no es lo mismo, ¿no? Aquí no hay pactos de impunidad. Desde luego, muchos vértices, por ejemplo, se dice, ¿no? La derecha utiliza mucho una muletilla que dice, pero es que con Peña y con Andrés Manuel hubo pacto, ¿no? En realidad, Enrique Peña Nieto le permitió a Andrés Manuel López Obrador ser presidente, porque de no haber querido Peña Nieto le echa la maquinaria para que no llegue, ¿no? El propio Andrés Manuel López Obrador, si tú recuerdas, cuando en la toma de protesta le dice, le agradezco aquí que Peña Nieto está cagando de miedo, ¿no te acuerdas? Que le dice, le reconozco aquí al ciudadano Peña Nieto que no impidió el avance democrático del país. Y lo mismo le dijo López Obrador a Carmen Aristegui, cuando le decía, no, pero es que tú llegaste, hay pacto de impunidad con Peña Nieto, dilo Andrés Manuel, reconoce, le digo, no, simplemente este individuo no hizo todo lo que pudo para detener el avance democrático del país, ¿no? Lo que legalmente me correspondía. Si hay o no pactos, pues bueno, si lo vemos por los hechos, pues bueno, Rosario Robles está en la cárcel. Hay varios expresidentes ya en la cárcel. Se está planteando llevar a juicio a los expresidentes, incluidos Peña Nieto, ¿no? Yo no he visto una cláusula donde diga que todos los expresidentes menos Peña Nieto. Es decir, en los hechos me parece a mí que no hay tal acuerdo, que más bien, en dado caso, hubo un pacto de sucesión pacífica en el cual al PRI, al PAN, a estos poderes ya no les quedaba mucho de otra con los escándalos de corrupción que el propio Peña Nieto llevó a sus extremos, con los gobernadores robando a más no poder, con un sistema judicial corrupto, con un sistema electoral corrupto. Es decir, yo creo que el mismo peso de todas las circunstancias obligó a Peña Nieto a darle el gane a López Obrador. Y concretamente otra cosa, ¿no? Retomando lo que aquí decían. ¿Cómo sería este juicio? Es decir, como decía Octavio, no creo que sea tan rápido, ni tan fácil, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tiene, aparte del moral, que creo que se debe hacer, porque además lo ha venido prometiendo Andrés Manuel en todo su discurso de mucho tiempo, se tiene que hacer. Pero digamos que de llevar a juicio a los expresidentes, a ver a uno de ellos en la cárcel, creo que van a tener que pasar muchas cosas. Porque no solo depende del presidente, también depende la Fiscalía General, depende de la Suprema Corte de Justicia, depende de si hay demandas concretas en contra de estas personas. Por ejemplo, tengo entendido que Ernesto Zedillo tiene una demanda ante una corte en Estados Unidos por el hecho de Aguas Blancas. Así es, así es. Tengo entendido también que Felipe Calderón tiene denuncias ante la Haya por crímenes de lesa humanidad, por la llamada guerra contra el narco de los 120,000 muertos. Es decir, me parece que también tendría que ir por ahí, ¿no? ¿En qué medida y de qué manera se les va a juzgar, si se les juzga, ¿no?
de acuerdo a nuevas imputaciones, de acuerdo a demandas que ya existen. Es decir, no va a ser tan sencillo, pero si hay la voluntad política, me parece que se puede hacer y sí me parece muy probable de que en los años subsiguientes podamos ver eso. Y por último, creo que esto del juicio de los expresidentes también tiene un peso político con vista a las elecciones del 2021. Si en algún momento se logra, digamos, no sé, empatar la opinión, llenar la boleta al mismo tiempo de la elección a la de los juicios a los expresidentes, ¿no? También se estaría haciendo, creo yo, un cierto impacto político, ¿no? A favor de la fuerza del presidente o de quien proponga, ¿no? En este caso yo creo que sería Morena, ¿no? Y me parece que también por ahí quizás bajaron a Fernández Noroña de la presidencia de la Cámara, para no darle a él ese crédito, ese boleto, ese crédito que es muy grande. O sea, me parece a mí que Fernández Noroña era el indicado o el que mejor se estaba perfilando para darle forma institucional desde la Cámara a ese hecho, Abel. Y me parece desde ahí sí no sé, me parece ahí que sí le jugaron chueco aquí al compañero Noroña, no lo sé, ¿no? Porque también hay estatutos legales que dice que si el tercer lugar, lo que sea, ¿no? Pero me parece también que si el presidente hubiera querido, dejan a Noroña en la Cámara, ¿no? Me parece que también tiene que ver mucho lo de los juicios a los expresidentes, que se va a hacer un impacto yo creo que incluso electoral, me parece, ¿no? Que también puede tener esa vertiente, pero sí se tiene que llevar a juicio, ¿no? Repito, como dijo Octavio, el mero hecho de ponerlos ante la justicia me parece que es una cuestión, si quieres verlo, incluso simbólica, Claro. ¿no? De que no se permitió la impunidad y que no hay pacto de impunidad con los expresidentes del pasado, ¿no? Muy bien. Luis, como dice Octavio, no, digo, Leopoldo no quita el dedo del renglón. Dice, debe de haber juicio a los expresidentes. Obviamente estamos hablando en un contexto de, primero debe de haber una consulta en el 2021 que la organizaría el INE, obviamente con todo lo que significa estar en contra la Suprema Corte, los poderes fácticos, todo el peso político de los expresidentes, su maniobra, pero también el miedo. No por nada Felipe Calderón le regala el avión presidencial a Enrique Peña Nieto. Es Calderón quien compra ese avión presidencial. Todo lo que está sacando Olga Warner de Calderón en Felipe el Oscuro, en fin, hay kilómetros de manchas, de objeciones, de violaciones y de corrupción de los expresidentes. En México, Luis, tú lo sabes bien como estudioso de la historia de México, los compañeros, por supuesto. Desde Obregón no se puede reelegir un presidente. Obregón lo intentó y lo asesinaron. Luego, el siguiente magnicidio obedeció a otras causas, el de Luis Donaldo Colosio, pero Felipe Calderón, de alguna manera, busca reelegirse a través de su mujer, con este partido artificial. ¿Qué es lo que rodea a esta circunstancia de enjuiciar a los expresidentes? Es decir, Obrador tiene ahorita la posibilidad de hacer lo que nadie había hecho de sus antecesores, por obvias razones. Hay muchos antecedentes, pero nos dice el maestro Espartaco Rosales, a quien le mandamos un abrazo, oriundo de Guatemala, profesor de Vallejo. En Guatemala, en el fondo, es un proceso parcial interrumpido. Los presidentes encarcelados fueron títeres del poder oligárquico real e intocable. No hay que perder de vista esto, pues detrás del actor visible está la alianza fáctica. ¿Qué piensas, Luis? Pues bien,
para que Rosario Robles estuviera en la cárcel, para que Emilio Lozoya, estén en la cárcel sujetos a proceso, porque no han sido sentenciados, para que Emilio Lozoya esté también sujeto a proceso con arraigo, hizo falta algo muy importante. Y lamento con esto que voy a decir, desilusionar a muchas personas que nos están escuchando. No basta que utilicemos nuestra razón y que tratemos de evitar que se burlen de ella, porque nuestra razón tiene muy claro que en el 88 hubo un fraude electoral. Sin embargo, no va a ser un motivo por el cual Carlos Salinas, por ejemplo, se sujete a proceso, ni vaya a la cárcel. Vamos a pensar que es muy parecido a lo que ocurre con Odebrecht y Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí hay dinero, sí se hacen operaciones con recursos no del erario ni autorizados para apoyar su campaña, pero en el caso de Peña Nieto, el delito prescribió, ya no se puede perseguir. En el caso de Carlos Salinas, aunque tendría que ver también esta cuestión de que ya no se puede perseguir el delito, hay algo más importante. Recordemos que las boletas electorales se esfumaron con el incendio que hubo en el Congreso de la Unión. Entonces, pruebas ya no había. ¿Cómo es que Lozoya está sujeto a proceso? ¿Cómo es que Rosario Robles, para poder hablar del caso de los presidentes? Porque la Fiscalía recibió información o recibió la denuncia de alguien que tenía información para que realizara la investigación, y como se encontraron elementos, se procede entonces en contra de ellos. Y esto lo recordarán de alguna conversación anterior que también tuvimos el gusto de tener, y decíamos, ¿cómo puede estar Peña Nieto en la cárcel? Debe haber elementos que lo inculpen. Por eso Lozoya sí está sujeto a proceso. Por eso no está Peña Nieto sujeto a proceso. Y en lo particular, yo quisiera que antes que Peña Nieto, el que estuviera en la cárcel, para empezar sujeto a proceso, y luego condenado fuera Luis Videgaray. Ese sí es un delincuente. Peña Nieto era como el que daba la cara, ¿no? Videgaray es el que articula todos los hilos del poder para contactar legisladores y comprar voluntades, para imponerle a Lozoya que recibiera el dinero según Lozoya y lo repartiera, ¿no? Para decirle a Peña Nieto que Lozoya tenía que ser director de Pemex, porque fue él, Videgaray, quien lo propuso, porque es conocido de Videgaray, Lozoya, no directamente de Peña Nieto. Entonces, quisiéramos que estuviera hasta Calderón, ¿no? Pero, por ejemplo, Videgaray está protegido, Zedillo está protegido, ¿no? Ya lo metí a Zedillo, pobrecito, nadie habla de él, no importa ni siquiera para una conversación como estas, pero pues también está protegido. Videgaray, ya dije ahorita, ¿no? Él se encuentra también respaldado de alguna manera por su relación con el gobierno de Estados Unidos, y ahí tiene un tipo de cargo que le permite estar aislado de la acción de la justicia en México, por eso ni siquiera anda por acá el tipo. Pero para que en el caso de Calderón, donde hay elementos aparentemente de que está relacionado con la delincuencia organizada y con el dinero mal habido también de Odebrecht, esté sujeto a proceso o siquiera se presenta a declarar, debe haber algún elemento que lo relacione, pero no, por eso decía, no acá en nuestro razonamiento, al cual no se escapa la realidad, y es que ha habido malas gestiones, ha habido mal manejo de recursos, ha habido mala asignación, ha habido malas decisiones, y generalmente atentan contra el patrimonio de los mexicanos, ¿no? Pero no basta que lo tengamos claro a la vista, necesitamos que esos elementos documentados, que esos testimonios existentes, que esos datos por ejemplo, de depósitos de dinero, se conozcan, se rastreen, se ubiquen y se puedan aportar. Y en ese caso, y solamente así, para empezar, podrán ser llamados a declarar algo. Mientras tanto, eso no va a pasar. Y esta circunstancia es la que me hace en lo particular voltear a ver como algo muy significativo que es lo que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Con apoyo de la Fiscalía, que es parte de la Administración Pública. Y es atreverse a realizar estos procesos, porque al final se vencen los tiempos, al final ya no hay oportunidad de presentar pruebas. Después, vaya, muchas cosas que son plazos, términos legales que se van a vencer, circunstancias que a lo mejor implican ciertas diligencias que pudieran llegar a ser violatorias, es lo que puede llegar a zafar a todas estas personas en un proceso. Y esas cuestiones de repente las perdemos de vista. ¿Por qué? Porque sí tenemos coraje.
Porque estamos en un gobierno, por ejemplo, al que se le ven intenciones de combatir la desigualdad, de combatir la pobreza, de ayudar a los estudiantes, de incursionar en la educación, como pasó con la reciente reforma. Pero evidentemente hay problemas que no se solucionan en el tiempo que va y no se van a alcanzar a solucionar en el tiempo que queda. Por ejemplo, la inseguridad y la corrupción. ¿Ok? Bueno, me parece que vamos trabajando en ello. Lo primero que tenía que ocurrir es que a alguien se atreviera a denunciarlos o a brindar elementos y ya lo hicieron. Lo segundo era que se mencionara que se pudiera juzgar a un presidente, ya se mencionó, ¿no? Lo tercero era que gente allegada a ellos fueran sujetos al escrutinio del sistema judicial, del aparato administrativo, y ya está pasando. Considero que sí vamos avanzando, pero también coincido, más allá de los tiempos legales que sí pudieran alcanzar, coincido en que va a ser complicado, en serio, que veamos un presidente en la cárcel. No lo veo imposible, pero sí lo veo demasiado complicado. Muy bien, pues queridos amigos, ya vamos a hacer la última ronda. Yo quiero agradecerle al público que nos ha ido siguiendo. Estas son charlas largas. Ángel López nos está viendo, Diego Michel Flores nos está viendo, Raimundo López del Pilar, la maestra Majarba, le mandamos un abrazo, un beso, nos está viendo, Marta Estela Álvarez nos está viendo, Roberto Josué Bermúdez, también, obviamente, Aldo Aguirre, le mandamos un abrazo, en fin, muchos colegas, profesores, gente de la universidad nos está viendo. Octavio, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en este programa. Espero que sea la primera de muchas más. ¿Con qué te despides de esta charla? Con una idea que, escuchando a los colegas, creo que hay que dejarlo muy claro. Se ha manejado por parte de la derecha que estos enjuiciamientos a los expresidentes es ahora una vendetta, ¿no? Que es un acto de venganza. Y yo creo que la gran diferencia entre un Salinas de Gortari refundiendo en la cárcel a la Quina y un enjuiciamiento a estos expresidentes radica en una cosa muy simple, en que se lleve a cabo un debido proceso, como dice Luis. O sea, que tiene que haber, si estos enjuiciamientos son conforme a derecho, conforme a los tiempos y las formas, y se les descubre ¿no? Las pruebas para que estos lleven a cabo un castigo judicial, no hay vendetta. O sea, ellos saben lo que han hecho. Que se les encuentre y que se les finque responsabilidades es otra cosa, pero siempre conforme a derecho. Si se lleva conforme a derecho, no hay vendetta absoluta. No, eso es una propaganda de la derecha que hay que desterrar, que es importante empezar a señalar eso, porque quienes hacían vendetas eran los priistas, ¿no? No se me olvida a mí el quinazo, cuando le siembran armas, ¿no? O el propio Peña Nieto con el Baster, ¿no? Digo, podemos estar o no de acuerdo con estos líderes sindicales, que esa es otra discusión, pero siempre conforme a derecho para que las cosas sean en un espíritu democrático, ¿no? O sea, si no hay el acompañamiento del respeto a la ley, no puede haber un régimen democrático consolidado. Y creo que esa es la parte que está cuidando Andrés Manuel, construir un nuevo Estado bajo un régimen democrático. Y eso implica cuidar las formas, cuidar el respeto a las leyes, ¿no? Y a los debidos procesos. Y ese es el argumento más sólido para desterrar esta idea de que es una vendetta, ¿no? Entonces, eso era importante. Y bueno, pues agradecer el espacio y encantado aquí cuando nos convoquen, aquí estaremos debatiendo, ¿no? Gracias. Buenas noches No, todos, todos los que a escucharon. ti, Octavio, muchas gracias. Leopoldo, estimadísimo hermano, ¿con qué te despides? Bueno, para redondear rápidamente los dos temas que creo que nos convocaron, que fue el de la Cámara de Diputados, el affair Noroña, AMLO, Morena, PT, y el asunto de los expresidentes, también coincido en el asunto del debido proceso. Sí, en efecto, si no hay un seguimiento con instituciones sanas, con la voluntad de llevar este debido proceso de manera correcta, pues no lo va a haber. O sea, recordemos brevemente que incluso el fiscal Gers Manero tuvo muchas críticas
tuvo muchos señalamientos de incluso conservar a gente de cercana a García Luna en el aparato de la fiscalía más íntimo, ¿no? Es decir, también tiene que ver con que tiene que sanearse más el sistema de justicia mexicano. Mira, yo de pronto platicaré esto en otro contexto, pero yo trabajé en la Procuraduría General de Justicia casi un año y de verdad el atraso es grande, ¿eh? De verdad te voy a decir, te voy a ser franco, en todos los rubros, desde que llegas tú a levantar un acta, ¿no? Bueno, la cuestión de los feminicidios, ¿no? No se diga, ¿no? Es decir, me parece que todavía tenemos un aparato de procuración de justicia que apenas está dando señales de que va a haber avances, hay mucho que purificar, simplemente con un juez que absuelva a uno de estos tipos, se vino todo para abajo, ¿no? Y ya vimos aquí, pues bueno, que tenemos los Medina Mora, ¿no? Es decir, todavía hay muchos personajes por ahí que pueden obstaculizar esto, ¿no? En ese sentido, quizás a mí en algún momento me gustaría ver a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía General. Digo, es una cosa que me parece que sería algo adecuado porque ese sí no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Ese sí es entrón, sí, no se anda con lo de, es que no, ¿cómo se dice? Es que no armaron bien la carpeta de investigación, no, no, no. Y él ha tenido encontronazos con Gers Manero muy fuertes en ese sentido, diciendo, a ver, ¿cómo puedes decir que no integraron bien la carpeta? Tienes muchos más elementos, ¿por qué no hubo esto, lo otro, no? Para que tú intervinieras, porque para eso se te está pagando, ¿no? Entonces, por un lado, a mí sí me gustaría que el asunto de los expresidentes se tomara con seriedad, que no fuera meramente un impacto político, que no fuera meramente un asunto que en efecto tuviera forma judicial. No, no va a ser sencillo, ¿no? Desde luego por todo lo que han dicho aquí los compañeros. El maestro Luis, ¿no? Que es especialista en leyes, ¿no? O sea, nos ha dicho, no lo veo yo tan fácil, ¿no? Y es la verdad, no es sencillo, pero me parece que algo se tiene que hacer en ese aspecto, ¿no? Algo se tiene que hacer en serio, ¿no? A un nivel judicial de llevar no sé qué te gusta, quién está más cerca, quizá Felipe Calderón, por todo lo que está saliendo de Odebrecht, por todo lo que está saliendo, ¿no? Yo creo que él es el candidato más cercano, ¿no? Este, y por otro lado, el asunto, el otro tema que nos convocó, el asunto de Noroña. Dijo Octavio al principio algo muy importante. Si la derecha no ha reaccionado es porque no tiene un líder y porque no hay una cabeza, ¿no? Alguien en quien, en torno a quien juntarse, ¿no? Pero es que no hay en ningún lado. Marco Cortés, imagínate nada más. Lozano, ¿no? O cualquiera de los dos Lozanos, Sauri, la dinosauria, ahora, aunque sea ahorita presidenta de la Cámara, ¿de verdad van a hacer un contrapeso a Andrés Manuel López Obrador? Este cuate, el que regañó a su novia porque se le veían las piernas, es decir, Samuel González, sí. Dante Delgado salió una foto hace poco durmiéndose no se sabía si estaba vivo o ya había fallecido. De verdad, no hay una figura el cual se vaya a contraponer a López Obrador. Pero curiosamente en la izquierda sí hay una figura que es Gerardo Fernández Noroña. No necesariamente que se le vaya a contraponer, pero sí que puede resultar una cierta oposición, digamos, amigable, ¿no? Porque él siempre ha dicho, yo voy a apoyar al compañero presidente, pero también es un crítico del compañero presidente. Claro. Es el único que le dice, oye, espérate, ¿no? Te está obnubilando. Imagínate decirle a López Obrador, te está obnubilando el poder, ya quiero yo ver a Claudia Sheinbaum diciéndole eso, ya quiero yo ver a Marcelo Ebrard, y no, obviamente eso no va a pasar. Entonces, ahí me parece que incluso electoralmente Gerardo Fernández Noroña se puede catapultar con esto que está sucediendo, puede él ser una figura importante y esto incluso puede dañar a Morena, Abel, porque el PT puede ganarse votos a partir de la figura de Gerardo Fernández Noroña. Sí, así es. Y porque además, y con esto concluyo, muchos compañeros con los que yo hablo, Morena, ¿no? Afiliados y no afiliados, ¿no? Y militantes y no militantes, con puestos políticos y sin puestos políticos, muchos ven en Noroña una sucesión posible, en el sentido de que en él sí ven el sacrificio, en él ven el compromiso popular, en él ven una serie de factores, ¿no? Que tienen que ver con aquel proyecto original que viene abanderando López Obrador desde el 2004. Y yo no debería decirlo, pero sí lo voy a decir porque ya es noche, ya no importa. Adelante, nadie nos oye. Muchos ven a Marcelo Ebrard muy fifí. Yo he oído comentarios en torno a Marcelo Ebrard no muy positivos. No, pues que ese güey nos dejó el legado de Mancera. Claro.
Ese cabrón le gusta mucho irse a desayunar a París, ¿no? Le gusta levantarse después de las 8 de la mañana. Y de Claudia Sheinbaum, fíjatelo, yo lo que te voy a decir que he escuchado, que es una persona sumamente disciplinada, es una persona sumamente trabajadora, es una persona sumamente leal, todo lo que quieras, pero que no tiene carisma. Que Claudia Sheinbaum no va a convocar a las grandes masas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, aguas, porque Noroña sí tiene presencia. Y entonces me parece que no es una buena idea hacerlo a un lado del proyecto de la 4. Claro, ahí están las tribus de Claudia, ahí están las tribus de Marcelo, ahí está Martí Batres, que no le gusta a Noroña, ¿no? Y no le gusta mucha gente que está en Morena. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero en algún momento deberías hacer, Abel, aquí con los compañeros presentes, uno de presidenciables de la 4T. Ah, claro, lo vamos a hacer, por supuesto, y tú vas a Sé estar que ahí. sería una cosa muy interesante, ¿no? Y muchas cosas muy interesantes. Aquí Claro. Octavio, sindicalista, es un tipo que tiene unas tablas políticas muy grandes, ¿no? Lo mismo que el maestro Luis. Entonces, No, pues nada más agradecerles a tu auditorio, ¿no? Y a ti, Abel, por convocar estas charlas que son muy constructivas y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. Sí, ¿qué te digo? No, hombre. Y por último, Fernández Noroña me invitó una torta hace muchos años en el centro. Lo voy a contar brevemente. Yo trabajaba en Editores Mexicanos Unidos, allá en la calle de Brasil y donde está la Plaza de Santo Domingo, Luis González de Obregón. No sé si viva por ahí, no sé qué hace por ahí, pero varias veces ahí andaba. Entonces un cuatillo que sufríamos de dinero, lo vimos comiendo en una tortería y le dije, dile, cabrón, que nos invitó. ¿Cómo que esto? Y sí, fuimos, le dijimos, oye, Gerardo, llegamos a decirle alguna cosa así de, oye, ¿cómo es? Era el 2012. Pero ¿cómo nos van a ganar la presidencia? No, estos cabrones, eso no lo vamos a pedir, hijo de esos cabrones. No, ya sabes cómo es, ¿no? Tipo muy amable, ¿no? Y es un tipo banda, ¿no? Es un tipo pueblo, pues. Sí. Y eso tiene mucho arrastre, a ver, ¿no? Eso y sí. aguas ahí, aguas ahí. Muy bien, Leopoldo. Miren, habrá que evaluar si seguimos aquí porque la gente nos está viendo. Tenemos 37 viéndonos. Entonces ustedes dirán, ¿le Que te seguimos o termino le de contar la paramos? anécdota de Noroña, de la tortería. Adelante, termínale. En Luis González de Obregón y Brasil, en la esquina hay una tortería, en contraesquina de la Plaza de Santo Domingo. Sí. Y ahí está, ahí iba, no sé por qué, te digo, a lo mejor iba por ahí, no sé, pero por qué andaba por ahí. Entonces salíamos y ahí estaba, y me había dicho mi cuate, recomiéndale una lectura, dile que somos editores y recomiéndale una lectura porque a él le gusta mucho leer. Y entonces digo, no, pues yo me quise ver así como muy... Y ya mientras nos estaban dando, yo pedí mi torta, mi cuate pidió su, y dice, muy buena onda, güey. Y le digo, oiga, maestro, a usted que a usted le gusta mucho leer, pero cómo no, un político inculto, es un bastardo, es un asno, ¿no? Entonces, le recomendé pues, una novela como muy complicada, que es el Ulises de Joyce, ¿no? Entonces me decía, no, pero yo quiero leer cosas, el pueblo, campeón, no, esas nadie las entiende, ¿cómo es? Pero te agradezco, no sé qué, o sea, un tipo que también es culto, o sea, es un cuate que le lee, ¿no? Claro, evidentemente también esa beta la puso el propio Andrés Manuel, ¿no? Porque también, como se sabe, pues es un tipo leído, instruido, y que, no sé, alguien decía que es uno de los políticos que más libros ha escrito, ¿no? Así es, así es. Entonces, No es como Fox o como Peña Nieto. no, bueno. Acuérdate, yo no debería contar esto, pero también lo voy a contar. Hay una persona que ahorita ahora preside la Academia de la Lengua Mexicana. Y es una persona que por ahí dicen que le escribía los discursos a Vicente Fox. Y ahí hay una anécdota muy tremenda porque tú recuerdas cuando fue Vicente Fox a la Academia de la Lengua a leer un discurso y soltó el famoso Borges, que dice, y cómo no recordar a mi paisano de Silao, José Luis Borges, y dicen que esta persona que ahora preside la Academia de la Lengua metió la cabeza así, y como todos los de ahí sabían que él hacía los discursos, lo volteaban a ver así de, compañero, o sea, no, pues hemos vivido sexenios no me digas que Felipe Calderón es muy instruido, por Dios. No.
en esto. O Enrique Peña Nieto. No pudo decir 3 libros. Exacto. Yo creo Uno que fue la Calderón Biblia, el otro fue el Capulinita y el otro creo que fue el yo creo Memín que Pingüín. Digo, Calderón lo describe muy bien el título de Olga, ¿no? Es el oscuro. O sea, pues es Ándale. un tipo listo, pero en la conspiración. O sea, no es un tipo instruido, ¿no? O sea, no es este, el gran orador, por ejemplo, de los priistas, ¿no? Había gente pues, más instruida, ¿no? Incluso en el viejo PRI, pues, ¿no? López Mateos, ¿no? Digo, esa estirpe ya fue, ¿no? De priistas ya No, se pues, acabó. Reyes Heroles, toda No, esa. pero de los Ah, presidentes. no, claro, de los Fuera de expresidentes, los pues sí. presidentes hay gente más Pues, culta, pues. no, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Luis, ¿cómo ves el asunto? Miren, vamos a ser muy claros. El problema de la corrupción no es una cosa que nada más surja en las cúpulas del poder y con eso se mantenga. También es una consecuencia de, de la condición del ciudadano. O sea, en un lugar, en un estado como México, no puede haber corrupción si el ciudadano no lo permite, pero a veces el ciudadano, y perdón por esto que voy a expresar, es el primer cómplice, porque no va a votar. Ahora que votó en la elección del 2018, ya ven lo que resultó, pero si no va a votar, está auspiciando que esos tejes y manejes del poder permitan que se sostenga y se afiance a lo largo del tiempo la corrupción. Sin embargo, quiero regresar al tema original. Cuando hablamos de la izquierda, hablamos también, decía hace rato Abel, con otras palabras, de apertura. Yo decía que también hablamos de nuevos esquemas, de nuevos caminos, de nuevas posibilidades y de una modificación del estado habitual. Incluso le llamé de confort, me atreví a ponerle ese apelativo. Es riesgoso estar en la derecha porque puedes perder, voy a ser muy fuerte, puedes perder hasta tu dignidad, ¿no? Pero si estás en la izquierda, también te arriesgas en el afán de la igualdad a, 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 tener, a tener que aceptar que tanto izquierda como derecha, tanto liberales como conservadores, porque lo mencionaba hace unos días el presidente también, deben participar en la política. El día martes hoy es antier, el día de antier, cuando se estaba negociando en la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que para mí no es una persona muy brillante, obviamente debe ser más brillante que yo, pero me deja mucho que cuestionar en relación de su desempeño, tanto en la Suprema Corte, ¿no? Porque estuvo en la Suprema Corte como ahora en este puesto tan importante que tiene en la administración pública de nuestro país. En su oficina estuvo Mario Delgado y estuvo René Juárez. Eso no me lo estoy sacando de la manga. Obviamente son personas, son gentes físicos. Cuando entran los ven y dicen, pues se llama René Juárez, ¿no? Ya ven que de por sí sobresale por su belleza física, ¿no? Dicen, pues ahí está Mario Delgado, ¿no? También un tipo muy simpático, muy agradable a la vista. Pues obviamente se ven. Entonces, fueron a su oficina. Y no sé qué les parezca esto, pero Alberto Anaya, ustedes ya lo ubican rápido, ¿no? El dirigente del PT, o el líder del PT, no sé cómo llamarle, ¿no? Por la forma de organización que tienen el PT, tiene la fortuna de estar casado y su esposa se llama Guadalupe Rodríguez. El martes, cuando ellos estaban saliendo, los personajes que mencionamos de la oficina de Olga Sánchez Cordero, Guadalupe Rodríguez, que es diputada local en Nuevo León, fue nombrada presidenta del Congreso. Yo quiero dejar esto a consideración de los que estamos aquí y también de los que nos están escuchando, porque no quiero decir con esto que hayan traicionado a Noroña. Le ofrezco una disculpa a Leopoldo, ¿no? No quiero decir con esto que lo traicionaron, porque a lo mejor él piensa que sí, pero no, yo no quiero decir esto. Yo nada más quiero decir que en el juego de la política se tienen realmente que tomar decisiones. Y a veces hay premios como este que le tocó a la familia Anaya, ¿no? Tal vez sí fue una negociación, tal vez fue coincidencia. Yo no podía pensar que es coincidencia, pero en el juego político, incluso
para forjar un nuevo Estado, un Estado realmente de derecho, donde las normas se aboquen a la seguridad, a la justicia y al bien común, lamentablemente también hay lugar a estos movimientos. Yo no veo con malos ojos que Guadalupe Rodríguez sea presidenta del Congreso de Nuevo León, caray, pues ni siquiera soy nuevo leonés yo, ¿no? Pero sí llama mucho la atención los votos, ¿no? ¿Cuántos son los votos con los cuales se decide que sea Rosa María Sauri y de dónde vienen? ¿Quién vota por ella? En cuanto a Noroña, finalmente, para cerrar mi comentario, esto lo quería decir para dejar a todos los que nos están escuchando pensando sobre la realidad de la política en nuestro país. Por lo que hace a Noroña, él se siente traicionado, y sí, se siente traicionado por el presidente. Tiene razón, es un luchador social. Como luchador social, va a tender a ser de repente extremista en sus expresiones, va a tender a ser radical, y es lógico, es ser humano, tiene emociones. De repente sale un poco de la realidad, ¿no? Eso es lo que no me gusta de él, o sea, sí le reconocemos su lucha, su trayectoria, el que tenga legitimidad para reclamar cosas como esta, que por qué no fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Pero cuando de repente dice, y esto ya no me checó a mí, eso fue de las cosas que no le compro a Noroña, cuando dice, es que si matan al presidente, si se muere, si algo pasa con él, Rosa María Sauri va a ser la presidenta interina o sustituta, no recuerdo qué expresión utilizó él, de este país. Por la otra parte tiene toda la razón, ¿no? Que hay una bola de asesinos y malvibrosos en algún partido político de donde es esta mujer, pero pues la otra parte no se la compro, ¿no? Ahí sí como que se desorbita y le ganan más las emociones. Entonces, con un poquito que se centrara más en sus posiciones, en sus posturas, seguramente iba a tener bastante más arrastre, porque sí tiene jale, ¿no? Pero debería consolidarse. Ahí está el ejemplo de Obrador. O sea, él era también igual de rebelde y irreverente, pero centró sus posturas y se perfiló. Ahí tiene a la izquierda en el Ejecutivo de nuestro país. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que podamos volver a compartir una conversación tan interesante como la de este día. Pues a ti, Luis. Queridos amigos, yo les agradezco a todos, les agradezco a ustedes que nos están viendo. Todavía estamos en la pandemia, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, no salgan de casa salvo si es muy necesario, usen cubrebocas, la sana distancia manténganla, y aquí nos estamos viendo con Octavio, con Leopoldo y con Luis. Ya saben, mándenos sus comentarios. Hoy pues la charla estuvo enjundiosa, muy interesante. No hubo posibilidad de leer sus comentarios como en otras ocasiones yo hubiera deseado, pero sí di vista de todos los que nos están viendo. Les agradezco mucho y que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.